Ana nunca había sido una mujer particularmente temerosa. Criada en una familia sencilla de las afueras de Córdoba, había aprendido desde pequeña a enfrentar la vida con los puños apretados y los dientes apretados. Sin embargo, esa mañana, mientras observaba el coche de su esposo desaparecer por el camino de grava rumbo al aeropuerto, una sensación extraña le encogió el pecho. Julián, su esposo desde hacía 12 años, se marchaba por motivos laborales, un viaje corto, decía, una semana en Chile para cerrar una negociación importante de su empresa. Ana, aunque acostumbrada a sus ausencias ocasionales, notaba algo distinto esta vez. Julián no se había despedido con el mismo cariño de siempre. No hubo beso en la frente, ni siquiera una caricia, solo un nos vemos rápido, casi forzado. Esa noche, la casa se sentía más grande, más fría. Ana preparó una cena ligera, puso algo de música suave y se sentó en el sofá con la intención de relajarse. Pero su mente no cooperaba. Algo, en lo más profundo de su intuición, le decía que algo no estaba bien. Era como una espina que no se ve, pero se siente con cada movimiento. El tipo de presentimiento que no se puede explicar, solo se percibe. Al tercer día de ausencia, mientras limpiaba la sala para distraerse, se le ocurrió algo que llevaba años posponiendo, ordenar el pequeño armario bajo las escaleras. Era un rincón al que rara vez accedía. Allí guardaban herramientas, cajas viejas con adornos navideños, cables enredados, cosas inútiles que se acumulaban con el tiempo. Con una linterna en mano y los pantalones doblados, se arrodilló para revisar. Apartó una caja de juguetes del hijo de una amiga, una bolsa con ropa para donar, y entonces, al fondo del compartimiento, vio algo metálico que no reconocía. Era un baúl pequeño, del tamaño de una caja de zapatos, con cerradura y un grabado en la parte superior, una inicial. Data sellar. Ana sintió un vuelco en el estómago. Debe ser de Julián, pero ¿por qué lo escondería aquí?, pensó. La cerradura cedió tras unos minutos con un viejo destornillador. La tapa crujió al abrirse, dejando escapar un leve olor a papel antiguo y humedad. Dentro, encontró varios sobres amarillentos, una libreta con anotaciones hechas a mano y algo más. Una pequeña caja de terciopelo rojo. Temblando, Ana la abrió. Dentro había una cadenita de oro. Pero no era eso lo que la dejó sin aliento. Era el colgante, un dije con la forma de un pie diminuto, como el de un bebé. Debajo de la cadena, una ecografía. La fecha estaba borrosa pero aún legible, 0306-2000. Ana sintió como si el tiempo se detuviera. La respiración se le hizo pesada y la habitación pareció girar. ¿Un hijo? ¿Julián tenía un hijo? ¿Desde cuándo? ¿Con quién? Tomó la libreta con manos trémulas y leyó la primera página. Lunes 14 de junio, ella me llamó de nuevo. ¿Está segura? Y esta vez no puedo escapar. El niño es mío. El resto era ilegible, palabras tachadas con fuerza, algunas arrancadas. Había rabia en esas páginas, miedo, negación. Ana no sabía cuánto tiempo estuvo allí, arrodillada frente al baúl, leyendo y releyendo cada palabra como si fueran cuchillas en la piel. Su mente luchaba por aceptar lo evidente, mientras su corazón se desgarraba con cada página. Ese mismo día intentó llamar a Julián. No contestó. Mandó un mensaje. Nada. Pasaron horas. No dormía, no comía, solo pensaba y revivía cada momento compartido, buscando señales. Miraba las fotos en la repisa del comedor, su boda, los viajes, las navidades, y se preguntaba en cuál de esos instantes él ya llevaba otra vida, otro secreto, otro amor. Pero lo más perturbador no era el engaño, era la forma en que lo había escondido. La oscuridad de ese rincón bajo las escaleras, la manera en que ese pequeño cofre contenía un universo oculto. Algo tan profundo, tan íntimo, enterrado como si jamás debiera ser encontrado. A la mañana siguiente, Ana hizo algo que nunca creyó posible. Decidió investigar. No podía quedarse esperando respuestas. Iba a encontrarlas, aunque doliera, aunque la destruyeran. Y así, sin plan definido, con el alma rota y la dignidad hecha trizas, comenzó su descenso a una verdad que superaría todo lo que jamás imaginó. Su primer paso fue volver a leer la libreta. Esta vez sin miedo, anotó nombres, fechas, pistas.
algunas menciones vagas a una mujer llamada Sofía, una dirección parcialmente escrita y varios símbolos que no entendía. Ana no sabía que estaba abriendo una puerta que jamás podría cerrar, pero una cosa era segura, ya no era la misma mujer que despidió a su esposo en la entrada de la casa. Algo dentro de ella había despertado, una fuerza que venía del dolor, una rabia que nacía del engaño y una determinación que jamás había sentido. ¿Quién es Sofía y qué papel juega en esta oscura historia? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Ana para descubrir la verdad sobre su esposo? El día amaneció con una niebla espesa que cubría el vecindario como una cobija sucia. Ana no durmió nada esa noche. Había pasado horas desmenuzando cada palabra escrita en la libreta encontrada dentro del baúl. Cada línea, cada tachadura, cada pausa, eran trozos rotos de una historia que había existido paralelamente a la suya. Su corazón aún dolía con la misma intensidad que el primer momento en que vio la ecografía. No entendía cómo Julián había sido capaz de cargar con algo así, esconderlo durante años y actuar como si todo estuviera bien. ¿Quién era ese hombre con el que había compartido su cama por más de una década? ¿Qué más le estaba ocultando? Esa mañana, Ana hizo algo que no había hecho desde que se casó. Fue a casa de su madre. «Te ves pálida, hija. ¿Estás comiendo bien?» Ana asintió sin palabras. Mentirle le dolía, pero decirle la verdad habría sido como romper la frágil línea que aún la ataba a una vida normal. Después de una taza de café y algunas preguntas evasivas, volvió a casa y se encerró en el cuarto de invitados con la libreta en las manos. Esta vez prestó especial atención a un nombre que aparecía repetidamente: Sofía. Sofía dijo que no puede seguir esperando, que el niño necesita una figura estable. Pero ¿cómo se lo explico a Ana? Esa línea escrita en la parte trasera de una hoja fue como un cuchillo afilado. Ana sintió la sangre hervir en las venas. ¿Desde cuándo lo sabía? ¿Cuántas veces Julián había estado a punto de confesar y se echó atrás? Fue entonces cuando Ana recordó algo. Años atrás, cuando Julián empezó a trabajar en esa empresa de arquitectura, mencionó en varias ocasiones a una compañera muy competente que a veces lo ayudaba con proyectos externos. Incluso llegó a decirle en broma que ella era una genia con el diseño de interiores. Nunca dijo su nombre, pero Ana recordó una vez que revisó su correo y vio un mensaje con el asunto: cambios en el proyecto de Sofía. No lo pensó dos veces. Abrió su computadora portátil, entró al correo compartido de la casa, el mismo que Julián a veces usaba cuando olvidaba su clave del celular, y buscó Sofía. 34 correos. Algunos eran técnicos, pero había uno que la hizo detenerse en seco. Asunto: no aguanto más. Cuerpo del mensaje: Julián, me prometiste que esto tendría un final. Me juraste que si el niño nacía, hablarías con ella. Me cansé de esperarte. Lo amo, pero no puedo seguir viviendo en las sombras. No es justo, no para mí, y mucho menos para él. Ana leyó esa línea una y otra vez. El peso de esas palabras era tan real, tan cruel, y sin embargo no podía apartar la vista. Era como leer una carta escrita para alguien más, pero en la que ella era el personaje condenado, el obstáculo. Lo amo, lo amaba. Eso dolía más que la traición. No era solo sexo, no era un desliz. Sofía lo amaba. Habían compartido algo real, y él había correspondido. Durante años, fue en ese momento que Ana lo entendió. Había sido humillada. Vivía bajo el mismo techo donde él guardaba los restos de otra familia, otra vida, y lo peor es que quizás aún la estaba viviendo. Ana necesitaba verla, necesitaba ver a esa mujer a los ojos, no para pelear ni para gritarle, sino para saber, para entender. Pasaron 2 días hasta que encontró una dirección entre los papeles de Julián. Era un recibo de mensajería privada. Un paquete enviado a nombre de Sofía Vargas, con dirección en un barrio discreto al norte de la ciudad. No le dijo a nadie a dónde iba, solo se puso una chaqueta. Tomó el recibo en la cartera y condujo. En el camino, su mente repasaba cada posibilidad. ¿Y si tenía razón? ¿Y si había un niño? ¿Y si Julián había estado viviendo una doble vida todo este tiempo? La dirección correspondía a un edificio de departamentos modesto, pero bien cuidado. Ana subió al 3er piso, donde el número 302 la recibió con una puerta blanca, sencilla. Tocó. Nada,
Volvió a tocar, esta vez con más fuerza. Pasaron unos segundos y entonces la puerta se abrió. Una mujer, de cabello castaño claro y mirada cansada, apareció con un niño pequeño sujetándola de la pierna. El niño tendría unos 4 o 5 años, ojos oscuros, cabello alborotado, pero fue su rostro lo que dejó a Ana paralizada. Ese niño tenía la misma forma de cejas que Julián. Sofía frunció el ceño. «¿Te puedo ayudar?» Ana tragó saliva. Soy Ana, esposa de Julián». Silencio, un silencio tan espeso que parecía tragarse todo el pasillo. Sofía palideció. El niño, ajeno a la tensión, soltó su pierna y fue hacia un juguete en la sala. Sofía no dijo nada. Solo se hizo a un lado y en un gesto más resignado que cordial permitió que Ana entrara. No hablaron durante varios minutos. Solo se sentaron, una frente a la otra, con una taza de té tibio entre las manos. Ana no podía apartar la vista del niño, que jugaba con bloques de madera en el suelo. «¿Cómo se llama?», preguntó finalmente, con un hilo de voz. Sofía dudó. Luego respondió: «Le pusimos León». Ana cerró los ojos. León. Un nombre que ella nunca escuchó pronunciar a Julián. Un hijo que jamás le confesó. Un mundo del cual fue excluida sin compasión. «¿Él lo sabe?», preguntó. Sofía asintió bajando la mirada. «Desde el principio. Me pidió que lo mantuviera en secreto. Dijo que no podía dejarte, que tú no te lo merecías, pero nunca hizo nada. Solo promesas, solo excusas». Ana no lloró. No allí, no frente a ella. Había una fuerza que la sostenía, una mezcla de dignidad herida y rabia acumulada que le impedía derrumbarse. Se levantó, dejó la taza a medio terminar, y dijo lo único que su alma permitía en ese momento: «Gracias por no ocultarlo más». Volvió a casa en silencio. Al llegar, se sentó frente al espejo de su habitación. Observó su reflejo, las ojeras, el cabello despeinado, el temblor de sus manos, y se preguntó si aún quedaba algo de esa mujer que un día creyó tenerlo todo. Los días siguientes al encuentro con Sofía fueron un abismo. Ana se movía como un fantasma por su propia casa. Cada rincón parecía mirarla distinto, como si las paredes supieran lo que ella acababa de descubrir y se burlaran en silencio. El cuarto matrimonial, la cocina, el estudio, todos eran ahora escenarios vacíos de una mentira cuidadosamente tejida. Las preguntas no paraban de carcomerle la mente. ¿Por qué ella? ¿Por qué su vida, la que ella construyó con tanto esfuerzo, había sido convertida en una farsa? ¿En qué momento dejó de ser suficiente? Pero lo más difícil no era eso, era el silencio de Julián. No contestaba llamadas, no respondía los mensajes, no había correos, no había señales de vida. Ana llegó a pensar que quizá lo había hecho a propósito, que su viaje de negocios era solo una vía de escape para no tener que enfrentar la bomba que había dejado enterrada bajo las escaleras. Y lo más aterrador era que funcionaba. Durante años había mantenido todo en secreto. Su otra familia, su hijo, su doble vida, y ella como una idiota enamorada, había vivido en la ignorancia, lo había defendido frente a todos, lo había perdonado cada vez que llegaba tarde o evitaba conversaciones, lo había ayudado cuando su empresa atravesó una mala racha. Incluso vendió parte de una herencia familiar para ayudarle a salir de deudas. Humillada, así se sentía, humillada y estafada por la persona en la que más había confiado. Una tarde, mientras revisaba el armario donde había encontrado el baúl, Ana notó que uno de los paneles del fondo se movía con facilidad. Empujó con cuidado y detrás descubrió un compartimento falso. Dentro había una carpeta de cuero negro, con un sello dorado en la esquina, confidencial. La abrió con manos sudorosas. Dentro encontró documentos que no lograba comprender del todo, extractos bancarios, transferencias internacionales, cartas firmadas con iniciales y una escritura de propiedad. Una casa, a nombre de Julián, comprada hacía 3 años en un barrio privado. Una casa de la que Ana no sabía absolutamente nada. Lo primero que pensó fue que era para Sofía, pero el nombre que figuraba como segundo titular no era el de ella. Era otro, Marta Rodríguez. Ana sintió que el estómago se le retorcía. ¿Una tercera mujer?
¿Otro secreto? Buscó en internet la dirección. Era una zona exclusiva, donde las casas no bajaban de los $200,000, propiedades de lujo, seguridad 24 horas, jardines cuidados, casas con pileta. Todo eso mientras ella seguía pagando el crédito de la casa familiar, creyendo que lo hacía para construir su futuro. No podía soportarlo. Tenía que ir, tenía que verlo con sus propios ojos. El trayecto fue largo. Ana conducía sin música, sin radio, sin palabras, solo el zumbido de su corazón latiendo en sus oídos. Al llegar se encontró frente a una reja blanca con guardia de seguridad. «Buenas tardes, ¿a quién visita?», Ana dudó. «A Julián Gutiérrez». «Casa 17», Ana dudó. «A Julián Gutiérrez». El guardia miró en su lista, luego asintió y le permitió pasar. La casa era una joya, fachada moderna, ventanales grandes, jardín perfectamente podado. Ana se bajó del auto con las piernas temblorosas, tocó el timbre y esperó. Segundos después, una mujer elegante, de cabello negro y cuerpo atlético, abrió la puerta. Sí, Ana sintió un nudo en la garganta. «Marta Rodríguez». La mujer frunció el ceño. «¿Nos conocemos? Soy Ana, esposa de Julián». Otra vez el silencio, pero esta vez fue distinto. Marta no mostró sorpresa, no se cubrió la boca, no lloró, solo bajó la vista y murmuró: «Supuse que algún día vendrías». Ana sintió que se le iba el aire. «¿Qué eres tú para él? Eso deberías preguntárselo a él. Yo también fui engañada al principio, pero hace años que lo sé todo». Ana retrocedió un paso. Necesitaba sentarse. Su mente era un torbellino. «¿Y por qué seguís con él?». Marta la miró con una tristeza extrañamente digna. «Porque después de todo, Julián me ayudó cuando más lo necesitaba, cuando estaba sola, cuando no tenía nada. Me sacó de la calle, Ana, me dio una casa, me dio un lugar, y sí, le di todo lo que me pidió, incluso el silencio». Ana no podía más, quiso gritar, quiso llorar, pero ya no tenía lágrimas. «¿Y hay otro niño aquí también?», preguntó casi con ironía. «No, pero él me cuidó cuando estaba enferma, y yo acepté todo, incluso saber que era el segundo plato o el tercero». Ana se levantó sin despedirse. Caminó de regreso al auto tambaleando. El asfalto parecía moverse bajo sus pies. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué había construido tantas vidas sobre los hombros de mujeres vulnerables? Al llegar a casa, Ana tuvo un ataque de pánico. Sintió que el pecho se le cerraba, que el aire no entraba. Cayó de rodillas en el pasillo y se abrazó el estómago, llorando como una niña. No era solo el dolor, era la pérdida de identidad. Había vivido una mentira, una vida prestada, y no sabía quién era sin él. Pero algo, entre tanta oscuridad, comenzó a arder. No era venganza, no era rencor, era dignidad. Ana no quería venganza, quería respuestas, y las iba a conseguir, aunque tuviera que romper todo para encontrarlas. Esa noche encendió el celular viejo de Julián, uno que él había descartado años atrás, pero que aún conservaban en un cajón. Tras varios intentos, logró desbloquearlo con el patrón que él solía usar. Los mensajes estaban borrados, pero había una carpeta oculta de notas y una grabación. Ana la reprodujo temblando. Era la voz de Julián, su voz. «Si estás escuchando esto, probablemente ya descubriste algo. Quiero que sepas que nunca fue mi intención lastimarte. Sé que eso no cambia nada, pero quiero que sepas que hay cosas que no puedo explicar, cosas que vienen de antes de ti, de antes de todo. Si te enteras, no vayas sola, no busques sola, no abras la caja de madera del galpón». Ana se quedó helada. ¿Una caja de madera? ¿Otro secreto más? No sabía si estaba loca o en medio de una pesadilla sin fin, pero sabía algo. Iba a abrirla. ¿Qué se esconde en la caja de madera del galpón? ¿Y por qué Julián no quería que Ana la abriera? ¿Cuánto de su propia historia está Ana aún por descubrir, más allá del engaño? Si esta historia te está gustando, dale like, comenta y suscríbete para más contenido que te dejará boquiabierto. Esa noche, Ana no apagó las luces. Sentada en la cocina, rodeada de tazas vacías y migas de pan que no recordaba haber comido, escuchaba una y otra vez aquella grabación de Julián. Las palabras, medidas y tensas, parecían no solo una advertencia, sino una despedida.
No abras la caja de madera del galpón, lo dijo con esa voz pausada que siempre usaba cuando ocultaba algo. Y precisamente por eso, Ana supo que tenía que hacerlo. No era solo necesidad, era un deber, ya no por él, sino por ella misma. Tenía que saberlo todo. Afuera, el viento soplaba con violencia. Las ramas golpeaban los cristales del ventanal del comedor como si alguien quisiera entrar. Ana tomó una linterna, se puso una campera gruesa y salió al patio trasero. La vieja estructura del galpón estaba cubierta de polvo y telarañas, y las bisagras chirriaron como lamentos cuando abrió la puerta. El interior era oscuro, húmedo. El olor a madera podrida mezclado con óxido le revolvía el estómago. Alumbró con la linterna y pronto lo vio, una caja rectangular, apoyada contra la pared del fondo, cubierta con una lona verde. La madera estaba astillada por los años. Tenía una cerradura simple. Julián nunca fue hábil para esconder cosas por completo. Confiaba en que nadie se atrevería a mirar tan profundo. Ana se arrodilló, apoyó las manos temblorosas sobre la tapa y la abrió. Dentro no había dinero, no había armas, ni joyas, había fotos, cientos de ellas, algunas viejas, otras recientes, todas, sin excepción de ella, Ana, sentada en el jardín, durmiendo, caminando por la casa, cocinando, algunas, incluso en ropa interior, vistas desde ángulos ocultos. Ana sintió como el alma se le salía del cuerpo. Aquello no era solo una traición, era una invasión, una violación absoluta a su intimidad. Debajo de las fotos había una libreta, distinta a la anterior, de tapas negras, con palabras en tinta azul. Ana, análisis emocional, evolución psicológica. La abrió. Leyó. Cada página era un informe. Frío, objetivo, clínico. Día 43. Muestra señales de ansiedad leve. Patrón repetido de levantarse 3 veces por noche. No percibe mi observación. Día 79. Cambió la rutina del café. Ahora agrega azúcar. Potencial correlación con alteraciones hormonales. Ana sentía náuseas. El mundo se le venía abajo. Había sido observada, evaluada, como un sujeto de experimento. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Con qué propósito? Volvió a entrar a la casa como si no reconociera su propio hogar. Se miró en el espejo del baño y vio una mujer desconocida. Ojeras, piel pálida, ojos sin luz. Todo era una farsa. No solo había sido engañada con otras mujeres, había sido estudiada como una paciente, como un objeto. Horas después, aún temblando, buscó en los papeles del escritorio de Julián. Había olvidado por completo un detalle. Él había estudiado psicología antes de dedicarse a la arquitectura. Dejó la carrera, o al menos eso había dicho. Pero ahora lo dudaba. Entre carpetas viejas, encontró lo impensable, un documento en inglés, con el membrete de una institución privada europea, un programa experimental de modificación conductual, firmado. Con el nombre de Julián como colaborador externo, Ana apenas podía respirar. La había manipulado todo este tiempo, era parte de un estudio psicológico. Llamó a Sofía, quería confrontarla, saber si ella también había sido parte del juego. Pero Sofía, al escuchar el relato de Ana, se mostró genuinamente impactada. No sabía nada. Fotos, estudios, te observaba durante años. Dios mío, Ana sintió algo nuevo, terror. El hombre con el que dormía no era solo un mentiroso, era un manipulador, frío, calculador, capaz de construir relaciones enteras como parte de un experimento. Ese mismo día decidió buscar ayuda. Fue a ver a la única persona con la que aún podía hablar sin romperse por completo, su tía Estela, una mujer fuerte, viuda desde hacía años, que siempre le dijo: los hombres ocultan más de lo que muestran, hasta que dejan de poder sostenerlo. Estela escuchó sin interrumpir, y al final le dijo algo que cambiaría el rumbo de todo. Ana, ¿sabías que Julián fue internado cuando tenía 19 años? ¿Qué? Tu madre lo supo, pero nunca te lo dijo. No quería preocuparte. ¿Internado por qué? Estela bajó la voz. Tuvo un brote, algo relacionado con una obsesión por controlar a su entorno. Era muy inteligente, pero tenía algo oscuro, algo que nadie quería ver. Ana sintió que todo encajaba. Cada mentira,
cada paso cuidadosamente medido, cada silencio, cada excusa. Pero aún había algo más, algo que notó esa noche, cuando volvió a revisar la libreta negra del galpón. En la última página, un mapa, un dibujo a mano, un bosque y una fecha, 15 de agosto 18:0. Ana miró el calendario. Ese día era dentro de 11 días. ¿Qué planeaba? ¿Qué pasaría ese día? Desde la caja bajo las escaleras hasta la libreta negra. El mundo de Ana se desmoronaba pieza por pieza. Cada hallazgo la alejaba más de la mujer que había sido, y la acercaba a otra versión de sí misma, una que ya no confiaba, una que ya no creía en cuentos, una que solo quería la verdad, completa. Esa noche, Ana volvió a escuchar la grabación. Si te enterás, no busques sola, no abras la caja, demasiado tarde, la caja estaba abierta, y con ella una puerta hacia lo más oscuro del alma de Julián y de la suya. Ana había dejado de contar los días desde que Julián se fue. Su noción del tiempo era nebulosa, como si viviera en un mundo suspendido, atrapada en la distorsión entre lo que fue su realidad y lo que ahora sabía. No podía dormir, y cuando lo hacía, despertaba empapada en sudor, gritando nombres que no recordaba haber aprendido. Durante la última semana apenas comía. Su cuerpo comenzaba a resentir el desgaste, pero su mente no le daba tregua. Su corazón, antes roto, ahora latía por inercia, por impulso de saber más. Había estado leyendo esa libreta negra cada noche, página por página, frase por frase. Era como un diario sin emociones, como si alguien hubiese diseccionado su vida en pedazos crudos de comportamiento, como si Julián no la hubiese amado nunca, solo la hubiese estudiado. Y eso, en el fondo, dolía más que el engaño, peor que Marta, peor que Sofía, peor que León, porque al menos a ellos les mintió con humanidad. A ella la usó como un experimento. Esa mañana, Ana volvió a revisar el mapa dibujado en la última página de la libreta. Era una zona boscosa al este de la ciudad. No reconocía el lugar, pero la fecha marcada no la dejaba dormir. 15 de agosto a las 18 AM. Faltaban 5 días. Una cita, una entrega, algo más. Tenía que saberlo antes, así que decidió hacer lo que nunca antes se atrevió: entrar en la computadora personal de Julián, la misma que él mantenía en el estudio, protegida por una clave que hasta ahora ella respetaba. Durante años, Julián le repitió que la privacidad construía confianza. Ahora entendía que lo decía porque la usaba como blindaje. Tardó más de 1 hora, pero finalmente logró desbloquear la laptop usando variaciones de fechas importantes, su aniversario, el cumpleaños de Julián y finalmente el día que se conocieron. Clave aceptada. La pantalla se iluminó, carpeta tras carpeta. Ana buscó algo que tuviera sentido. Primero, encontró planos arquitectónicos, algunos con marcas en rojo. Al principio creyó que eran diseños de su empresa, hasta que notó que varios planos correspondían a su propia casa. Planos estructurales, eléctricos, de sonido, zonas vulnerables, ángulos ciegos. Ana se sintió enferma. Había cámaras, o las hubo. Confirmó sus sospechas cuando encontró una carpeta llamada Seto 1 Registros. Dentro, decenas de videos, todos con títulos como Seto 1 Cocina Noche.mepoi 4, Seto 1 Habitación Madrugada.mepoi 4. Al reproducir el primero, vio algo que le paralizó el alma. Era ella, cocinando, hablando por teléfono, sonriendo, sola. Y Julián nunca estaba en esos clips, solo ella, grabada, día tras día, noche tras noche. Años de observación clandestina. Ana temblaba. Las manos ya no le respondían. Cerró la laptop, la empujó lejos y se abrazó las piernas en el suelo. Estaba siendo vigilada como si fuera una pieza de laboratorio. Toda su vida estaba archivada, analizada, clasificada. ¿Dónde terminaba el esposo? ¿Y dónde comenzaba el científico obsesivo? Pasó toda la tarde con náuseas, llorando entre murmullos. Ya no sabía si odiaba a Julián o si simplemente lo temía. Entonces sonó el teléfono. Era un número desconocido. Respondió:
Ana Gutiérrez. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Dante. Fui compañero de Julián en la universidad y en el programa experimental de Heidelberg. Ana sintió que se le caía el teléfono de las manos. ¿Cómo consiguió este número? Sofía me contactó. Me dijo que usted descubrió la libreta. ¿Que algo pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué hicieron? El hombre respiró profundo. Julián fue parte del Grupo Z, un experimento de observación emocional aplicado en entornos domésticos. El programa era ilegal, fue cancelado, pero Julián no se detuvo. Ana sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Me estás diciendo que toda mi vida fue parte de un proyecto. Usted fue elegida, o mejor dicho, moldeada. Julián necesitaba una relación estable, duradera, emocionalmente confiable, y la encontró en usted. No porque la amara, sino porque usted encajaba en el perfil conductual que buscaban estudiar. Ana se cubrió la boca, quiso gritar, vomitar, desaparecer. Él alguna vez sintió algo real por mí. Dante dudó. Eso no puedo responderlo, pero sé que usted era el caso más importante de su investigación. Esa noche, Ana quemó la libreta negra, no por odio, sino por liberación. Era su forma de recuperar el control, de recuperar algo de sí misma entre tanta mentira. Mientras veía las hojas consumirse en el fuego del patio, recordó algo que su abuela solía decir: cuando descubras que todo lo que amabas era falso, usa el dolor como martillo, no para destruirte, sino para romper la jaula. El día siguiente, Ana hizo algo inesperado. Fue a ver a Marta. La encontró en el jardín de su casa, regando las plantas como si nada hubiera pasado. «Tenemos que hablar», dijo Ana. Marta asintió. «Lo sabía, tarde o temprano, lo harías». Ambas entraron a la cocina, y entre tazas de té, Ana le contó todo: la libreta, la caja, las grabaciones, el experimento, el llamado de Dante. Marta no se mostró sorprendida. Lo sospeché hace años. Julián era frío, metódico, nunca me pidió amor, solo obediencia. Siempre me trató como parte de un sistema. ¿Y por qué te quedaste? Porque era pobre, Ana. Porque no tenía dónde vivir. Porque me humillaron tantas veces que cuando alguien me ofreció un techo sin golpes me pareció suficiente. Ana bajó la cabeza. Ambas eran víctimas, de diferente forma. De camino a casa, Ana tomó una decisión. Iba a ir al bosque, el del mapa, el 15 de agosto, pero no iba a esperar a esa fecha. Iba antes, y no sola. Le pidió a Estela que la acompañara. No le dijo todo, solo que tenía miedo. Estela, firme como siempre, no hizo preguntas, solo asintió. 2 días después, llegaron al sitio. El bosque era espeso, alejado de la ruta, húmedo. Siguieron el mapa, llegaron a un claro. Allí encontraron una cabaña abandonada, cubierta de hojas secas, polvo, madera podrida. Dentro, todo estaba oscuro, salvo por una lámpara que colgaba en el centro, y una mesa, sobre ella una nueva caja, esta metálica, y una nota: si llegaste hasta aquí es porque ya sabes quién soy, pero aún no sabes lo más importante, ni de ti ni de mí. Ana miró a Estela, no dijo nada. Abrió la caja, y lo que encontró dentro no estaba lista para verlo. Fotos de su infancia, de antes de conocer a Julián, cartas firmadas por su madre, un informe médico con su nombre y fecha de nacimiento, corregida. Ana sintió un frío glacial en la nuca. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué secretos habían existido desde antes de que Julián apareciera? La caja metálica pesaba más de lo que aparentaba. Ana la sostenía con ambas manos, parada en el centro de aquella cabaña olvidada entre los árboles. Afuera, el viento hacía crujir las ramas como susurros. Adentro, el silencio era absoluto. Estela se mantenía cerca, con la mirada fija en las fotografías que Ana acababa de encontrar, imágenes de su infancia que Ana no recordaba haber visto jamás. Había una de ella en un columpio, de unos 5 años, vistiendo un uniforme escolar celeste, otra en una camilla médica con una sonda en el brazo, y una tercera, la que más la perturbó, Ana en una sala blanca, rodeada de personas con batas. Al reverso,
Una fecha. Centro de Evaluación Cognitiva. Avanzada. Córdoba. Ana frunció el ceño. Yo nací en el 80. Esa foto tiene fecha de cuando tenía 5 años. Estela no respondía. Ana la miró. Sus ojos pedían respuestas. ¿Sabías algo de esto? La mujer respiró hondo. Cerró los ojos un instante. No todo, pero sí sospechaba. Ana sintió cómo su corazón se comprimía. ¿Qué querés decir con que sospechabas? Estela se sentó sobre una vieja silla y empezó a hablar con voz apagada, como si cada palabra le costara la vida. Tu madre tenía una hermana, gemela, pero fue internada a los 16 años. Tenía episodios de disociación, cambios de personalidad. Fue parte de un programa experimental en los 80, cuando todo eso todavía era clínicamente gris. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Tu madre te tuvo a ti bajo vigilancia médica desde que naciste. Decía que temía que heredases algo. Nunca quiso contártelo. Ana se quedó helada. ¿Me estás diciendo que fui observada desde pequeña? Estela asintió con culpa en los ojos. Tenías episodios, pero nunca peligrosos. Más bien, eras demasiado lúcida. Avanzada para tu edad. Dijeron que eso podía volverse en tu contra. Te llevaron a evaluaciones. Algunas fuera del país. Yo la acompañé una vez, a ese centro cognitivo. Me pareció demasiado frío, clínico, como si no fueras una niña, sino una pieza de estudio. Ana sintió un vacío en el estómago. Todo lo que creía conocer sobre sí misma se desmoronaba. Su infancia, su historia, su madre, todo. De regreso en casa, Ana no podía dejar de mirar las fotografías. Cada imagen, cada informe médico, cada nota manuscrita con su nombre le hablaba de una verdad que había sido enterrada por años. Y entre todos los papeles encontró algo más, una carta. Firmada por su madre. Ana, si llegas a leer esto es porque las respuestas que oculté durante años por fin salieron a la luz. Quise protegerte, pero quizás te protegí tanto que te dejé ciega. El día que naciste me dijeron que eras distinta, que tu cerebro tenía una actividad excepcional, pero que eso podía volverse peligroso si no eras regulada emocionalmente. Por eso acepté lo que ofrecieron, programas de seguimiento, evaluaciones, observadores, y, sí, uno de ellos fue Julián. Él te conoció mucho antes de que lo supieras. Ana dejó caer la carta, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Julián la conocía desde niña. No fue casualidad que la encontrara en aquella cafetería años atrás. No fue casualidad que se enamoraran, fue planificado. La rabia que sintió en ese momento no fue como la de antes. Esta vez era más profunda, más helada. No era rabia contra Julián, era contra todo el sistema que la había creado como una marioneta. Sus padres, el sistema médico, los programas, la habían observado, moldeado, dirigida como si su existencia fuera una fórmula, y si nunca tuvo libre albedrío, y si su forma de amar, de confiar, incluso de romperse, había sido predecible, decidió volver al galpón. Quería destruir todo, pero al mover una vieja caja de herramientas, encontró algo más, una grabadora, antiguo modelo, con una cinta adentro. Ana presionó el botón. La cinta chirrió y empezó a reproducir una conversación. Era la voz de Julián y otra de mujer. ¿Estás seguro de que ella no lo sabrá nunca? Solo si lo descubre por sí misma. Está cerca, pero aún no lista. Y si reacciona mal, tiene que romperse. Solo así se liberará. Ana apagó la grabadora de golpe. Tenía que romperse. Ese era el objetivo. Destruirla para ver cómo se reconstruía. ¿Era eso lo que significaba ser el caso más importante del experimento? Durante días, Ana se aisló por completo, canceló llamadas, no habló con Sofía, ni con Marta, ni con Estela, solo pensaba, y al final comprendió algo que cambiaría todo. No podía seguir persiguiendo la verdad desde el dolor. Tenía que hacerlo desde la fuerza. Si la habían moldeado toda la vida, ahora iba a romper ese molde. No por venganza, sino por libertad. Una noche, Ana recibió un mensaje de un número desconocido. Solo decía, nos vemos en el Claro, 15 de agosto, 18:0, te lo debo todo. Era de Julián. Ana respiró hondo. No tenía miedo, por primera vez en semanas.
No tenía miedo, no iba a verlo para gritarle, ni para llorar, ni siquiera para exigirle respuestas. Iba a mirarlo a los ojos y a decidir su propio final. Ya no era un objeto de estudio, ya no era la mujer engañada, ahora era Ana, sin etiquetas, sin filtros, con todo el dolor y toda la fuerza. El bosque parecía distinto al caer la tarde. Ana caminó en silencio por el sendero que rodeaba el viejo claro donde solían ir de jóvenes. No era un lugar casual. Allí Julián la había llevado la primera vez que ella lloró frente a él. Y también allí le propuso casamiento. Ahora ese lugar volvía a ser escenario de un nuevo comienzo o de un final definitivo. Llevaba el corazón acelerado, pero su paso era firme, sin vacilar. Vestía una chaqueta negra, sencilla, con el cabello recogido y una libreta pequeña en la mano. En ella había anotado todo lo que necesitaba decir, todo lo que nunca se permitió gritar. Al llegar, Julián ya estaba ahí, solo, apoyado en una piedra, con el rostro más delgado, barba crecida y los ojos distintos. Había culpa, pero también resignación. Ana no dijo nada al principio. Él la miró. Sonrió apenas. Gracias por venir. Ella respiró profundo. No vine por vos, vine por mí. Silencio. El viento movía las ramas. El sol agonizaba entre los árboles. Y el espacio entre ellos era como un abismo. Quiero que me lo digas, dijo Ana con la voz quebrada pero firme. Todo, sin mentiras. Julián asintió, tragó saliva. ¿Desde dónde querés que empiece? Desde el principio, desde antes de conocerme. Él bajó la mirada. Cuando tenía 24 años, fui seleccionado para un programa de investigación cognitiva. Eran pruebas psicológicas, pero nada convencionales. Trabajábamos con niños con capacidades superiores, monitoreábamos sus progresos, sus emociones. Y vos fuiste el caso 017. Ana cerró los ojos un instante. Desde tan chica. Tenías 5 años cuando te conocí. Pero yo nunca hablé con vos, solo analizaba tus patrones de comportamiento, tus decisiones, tu reacción ante estímulos. ¿Y cuándo empezó lo personal? Cuando te volví a ver, ya adulta, fue en esa cafetería, aunque en realidad no fue casualidad. Me dieron tu ubicación, me pidieron que retomara contacto para continuar la fase emocional del estudio. ¿Y aceptaste? Sí, ¿por qué? Julián respiró hondo. Sus ojos brillaban, porque cuando te vi no eras un experimento, eras una mujer increíble, y pensé que si me quedaba, podía salvarte, protegerte de lo que querían hacer. Ana apretó los puños, protegerme mientras me mentías todos los días, mientras tenías un hijo en secreto con otra mujer. Eso no fue así. Ah, no, Julián bajó la cabeza. La madre del niño era parte del mismo programa, otra paciente. Nos unieron durante una etapa experimental. Querían observar la transmisión emocional entre sujetos compatibles. Nada fue natural, todo fue manipulado, pero cuando ella quedó embarazada, se salió del protocolo. Ana sintió un puñal en el pecho. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque tú fuiste lo único que nunca formó parte de los planes. Con vos empecé a cuestionarlo todo, y cuando me lo prohibieron, me rebelé. Intenté sacarte del proyecto. Sacarme, sí. Por eso acepté ese trabajo en Chile. Era una excusa. Tenía que desaparecer un tiempo, cortar el vínculo oficial. Pensé que con eso podría borrar todo, que podríamos tener una vida real después. Pero sabías demasiado, y empezaste a buscar. Ana sintió lágrimas quemándole los ojos. ¿Y el niño? ¿Lo reconociste? Sí. Vive con su madre. Lo veo cuando puedo. Pero no soy un padre presente. Nunca quise construir esa familia. Me usaron, nos usaron a todos. Ella guardó silencio un momento. Luego levantó la mirada. ¿Y yo? ¿Qué fui yo? Julián se acercó, despacio, pero no intentó tocarla. Fuiste la única verdad, lo que no pudieron controlar, lo que nadie pudo predecir. Tú cambiaste todo. Incluso cuando te rompiste, fuiste más fuerte que todos. Ana temblaba. Sentía rabia, amor, traición y compasión al mismo tiempo. Quería. El aire entre ellos era denso, insoportable. Entonces, ¿por qué no tuviste el valor de decirme la verdad antes? Creíste que estaba rota,
que era tan débil que no soportaría saber quién era. Julián contuvo una lágrima. No, al revés. Sabía que si lo descubrías te ibas a liberar, y yo iba a perderte. Ana dio un paso atrás. Ya me perdiste. El día que decidiste tratarme como un proyecto y no como una mujer. Ese día morí por dentro. Estuvieron en silencio largo rato, hasta que Ana sacó la libreta. Leyó en voz alta. Fui creada para ser observada, educada para complacer, y entrenada para no hacer preguntas. Pero ahora entiendo que eso no me define, que no soy una anomalía, ni un experimento fallido. Soy una mujer con historia, con cicatrices y con un presente que me pertenece. Cerró la libreta. No sé si puedo perdonarte. Tal vez con el tiempo, tal vez nunca, pero sé que tengo que cerrar esto. Por mí, por la Ana que fui y por la que quiero ser. Julián asintió. Su voz era apenas un susurro. ¿Qué vas a hacer ahora? Lo que nunca me permitieron elegir. Se dio vuelta, caminó de regreso sin mirar atrás. No necesitaba más respuestas, ya las tenía todas. No necesitaba justicia, ya la tenía en su dignidad recuperada. Y no necesitaba venganza, solo paz. Esa noche, de regreso en casa, Ana encendió una vela en el cuarto vacío que alguna vez pensó llenar con hijos. Miró su reflejo en el espejo. Se vio fuerte, se vio completa, y por primera vez en mucho tiempo se sintió libre. Han pasado 3 meses desde que Ana cruzó ese bosque por última vez. La casa ya no es la misma, no porque haya cambiado físicamente. Las paredes siguen allí, los cuadros también. Las escaleras bajo las cuales todo cambió continúan crujientes y oscuras. Pero ahora Ana las mira con otros ojos. Ya no hay miedo, ni rabia, ni angustia. Hay aceptación, paz. Una nueva rutina se ha instalado. Al principio fue difícil. Los primeros días se sentía como una hoja suelta, flotando en medio de un viento desconocido. No sabía cómo empezar de nuevo sin Julián. No sabía cómo explicar la historia de un hijo ajeno que aún no conoce. No sabía cómo reconstruirse desde las cenizas, pero lo hizo, con pasos pequeños, con gestos diarios, con decisiones que no buscaban cambiarlo todo de golpe, sino simplemente hacer espacio para sanar. Vendió el auto, cerró las cuentas compartidas, cambió los muebles de lugar, pero lo más simbólico fue transformar el armario bajo las escaleras. Ese lugar que antes escondía secretos, ahora es un pequeño rincón de lectura, pintado de blanco con luz cálida y una alfombra tejida por su abuela. Sobre la estantería, una sola frase enmarcada: nada que se oculta con miedo puede florecer con amor. La escribió ella misma. Hoy Ana trabaja en una pequeña fundación que apoya a mujeres emocionalmente manipuladas. Usa su historia como base, sin dar nombres. Cada vez que una mujer se sienta frente a ella, Ana escucha, no juzga, acompaña. Y cuando llega el momento les dice: no estás rota, solo estás en pausa. Y una pausa no es el final. Julián, por su parte, decidió quedarse en Chile. Se mantiene en contacto, pero solo cuando Ana lo permite. No insiste, no mendiga perdón. Parece entender que el mayor acto de amor que puede ofrecerle ahora es dejarla en paz. Sofía, la madre del niño, escribió una carta. No pedía disculpas, solo explicaba su lado de la historia. Ana la leyó y por primera vez no sintió odio, sintió lástima, porque entendió que ambas fueron usadas, manipuladas y sobrevivientes de un sistema que ve a las personas como piezas. A veces piensa en el niño, no como amenaza, ni como herida, sino como un símbolo de verdad. Algún día, quizás cuando esté lista, quiera conocerlo, pero no hoy. Hoy, Ana camina por su barrio con paso firme, va a su clase de cerámica, visita a su madre, cuida sus plantas, vive, y ese verbo es el más valiente de todos. Un domingo cualquiera, mientras tomaba café en el balcón, recibió un mensaje: si alguna vez necesitas cerrar algo más, sabes dónde encontrarme, no para volver, solo para mirar atrás sin dolor. Ana lo leyó con calma, sonrió, y luego borró el mensaje, porque a veces perdonar no significa reabrir puertas. A veces perdonar es simplemente cerrarlas sin rencor.
Esa noche, mientras se bañaba, se miró en el espejo empañado del baño. Ya no era la mujer frágil que encontró una caja bajo las escaleras, tampoco la que se derrumbó al leer aquella libreta. Era otra, era ella misma, libre de etiquetas, de secretos, de culpa, y en esa versión de sí misma no había espacio para la humillación, ni para las sombras, solo para la luz, y para todo lo que vendría después, porque la historia de Ana no terminó con Julián. Comenzó cuando decidió elegirse. Si alguna vez sentiste que todo se derrumbaba, si alguna vez te traicionaron, te usaron o te hicieron sentir menos, si alguna vez buscaste bajo tus propias escaleras emocionales y encontraste algo que dolía más de lo que podías soportar, recordá esto: no sos el error, no sos el secreto, no sos la vergüenza, sos la persona que, con miedo y todo, se animó a mirar de frente y decir, no más. Y eso es valentía. Gracias por escuchar la historia de Ana. Si te tocó el corazón, si sentiste que este relato merece llegar a más personas, te invito a suscribirte para más historias que nos recuerden que el dolor también puede transformarse en luz. Darle like si te conectaste con esta experiencia. Comentar cómo esta historia resonó con vos, porque a veces compartir nuestra historia también sana. Nos vemos en la próxima.